y el 30 de septiembre pues llega un sujeto solicitando servicios. Varias de nosotras lo bateamos, sin embargo Paola se sube a ese carro y después de avanzar unos metros se detiene gritando mi nombre con gritos de auxilio. Llego al carro y escucho unas detonaciones. En ese momento lo único que alcanzo a observar es cómo mi amiga se desvanece en los brazos de aquel sujeto. De verdad, qué gusto poder platicar con una mujer que ha hecho una diferencia crucial para tantas otras mujeres, con una historia llena de lecciones, llena de aprendizajes. Gracias, Kenia, por estar aquí. Kenia Cuevas, No, hombre, pues, defensora de los derechos de todas, de todos. Sí. Bienvenida. No, pues muchas gracias por invitarme. Creo que siempre es importante visibilizar las problemáticas estructurales, sistemáticas que hemos enfrentado las personas de la diversidad por ser quien queremos ser, ¿no? Yo escuchaba a lo largo del programa, ¿no?, cómo hablaban sobre las diferencias y pues lo que yo he encontrado a través de mi activismo es que nos falta mucha educación sobre cómo la vivimos las personas LGBT, pero también cómo nos autorreconocemos y autopercibimos desde una identidad, desde una orientación, desde una expresión que no siempre se alinea con nuestros genitales, ¿no? Entonces creo que eso para mí ha sido muy poderoso, ¿no?, que esté en este lugar con bellas mujeres y bueno, también con un bello Poderoso lo que has caballero. hecho tú. Exacto. Eso sí es poderoso. Quisiera pensar en Kenia, la niña. ¿Le has cumplido sus sueños? ¿Ella quería hacer esto? Mira, pues en esos momentos yo no pensaba en ser activista, ¿no? Yo fui una ¿Qué querías? mujer trans desde los 9 años, expulsada por el seno familiar, que en los años 70 pues, se vivía, los 80. Y bueno, pues a los 9 años me tocó enfrentar y vivir el trabajo, el consumo de sustancias. Empecé a vivir en la Alameda Central como niña de la calle, adquirí VIH a los 13 años y pues desde el año 86 me vivo con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, pues en esos años se criminalizaba. Si hoy se criminaliza, hace 20 años, 30 años, pues era la muerte, ¿no? Para una persona que pues vivía con VIH. Y bueno, también el mismo consumo fue criminalizado, ¿no? Yo, pues en mi consumo de muchos años, 18 años en la calle, llegué a un quemadero allá a Tepito, llegó un operativo y pues negociaron con la vendedora los policías, me mandan a la cárcel, llego al reclusorio norte y pues yo llego con consumo, ¿no? Pero una mujer diversa en la cárcel pues se enfrenta a muchas violencias, no nomás la violencia institucional que no te permite tu identidad, sino también de la misma comunidad que está privada de su libertad, ¿no? El machismo también impera mucho dentro de los centros penitenciarios y las físicas, verbales, psicológicas, ¿no? Y tener que cancelar inclusive tu identidad y tu expresión porque, bueno, es intento de evasión y es un castigo en el penal, ¿no? Pero ayúdame a entender el contexto. ¿Estabas en la prisión con De hombres. prisión varonil? Sí, bueno, los años que yo entré, y bueno, y creo que todavía se sigue ejerciendo esa línea, dependen tus documentos de identidad. Hoy en la Ciudad de México, desde el 2015, tenemos legislado el cambio de identidad jurídico-legal, en el cual podemos modificar nuestro nombre y nuestro género en nuestros documentos de identidad. Entonces, si tú eres arrestada y eres... ¿no? En el momento que ya tienes tu cambio de identidad, vas a un penal femenil. Pero si no lo tienes por diversas cuestiones que pueden ser, pues, la economía, ¿no? El mismo trabajo, las mismas condiciones de vulneración en sus derechos, pues a lo mejor una mujer no hizo su cambio de identidad siendo y pues entonces va a un penal masculino, ¿no? Ok. Entonces, pues mi contexto también de desigualdad, ¿no?, educativa, que eso lo vive el 90% de las mujeres trans en México, que no alcanzan a terminar ni su primaria ni su secundaria por la violencia no estructural, y en el momento que decides hacer tu transición, pues también el bullying, las autoridades educativas no lo permitían. Ahora hemos avanzado muchísimo, pero en esos años no. Entonces la estructura también de la vulneración en mis derechos pues me dio carencias, ¿no? Y en esas carencias yo no supe defenderme, no tenía visita, no tenía abogado, nunca conocí mi juzgado, nunca conocí a nadie, ¿no? A mí nomás me entregó la papeleta un mismo interno que en comisión, pues me entregaba mi papeleta de auto de formal prisión cuando todavía existían los autos y me entregó mi papeleta con sentencia. Sin embargo, un día conocí a una chica abogada, ¿no?, que trabajaba en el penal. Yo vendía cositas, ¿no? Dulces, chocolates, pues hice un puesto, ¿no? De una cajita de cigarros, me armé de un puesto cuando yo dejé las drogas. Yo después de 5 años privada de mi libertad es cuando corto las drogas,
porque empiezo a cuidar a enfermos de VIH en fase terminal. Entonces, esta comisión y el servicio que le está dando a otro ser humano me ayuda a mí también en mi propio proceso y al dejar el consumo, ¿no? Y entonces, pues esto generó que fuera una mujer emprendedora dentro de la cárcel y pues ya vendía tés calientes, café, pan de dulce, dulces, Eras hacía el amor collares. de los presos. Sí, no, y aparte también pues me dedicaba a hacer mandados con la visita, entonces me gané a las mamás, a las hermanas, a las tías, a las primas, ¿no? Y luego llegaban y pues te traje los aretitos y te traje esto. Yo tenía pelucas, maquillajes, pestañas. Y yo me maquillaba, ¿no? Yo decía, no, yo voy a seguir defendiendo quién soy yo. Y aunque eran pocas horas, porque pues ya me encerraban, ¿no? En mi estancia. Pero era la forma de seguir defendiendo mi transición porque todo el tiempo me interiorizaron, pues que yo era un hombre, ¿no? Pero entonces la red, lo que me maravilla de esta historia es de esta situación de adicción privada de la libertad a ser un activista y poder inclusive proteger y extender esta protección para otras. Estuvo la red de apoyo, estuvo otra mujer que al final pudo Bueno, una mujer reconocerse. que me tocó ver cómo... a mí me tocó ver a mi amiga Paola Buenrostro el 30 de septiembre del 2016. Yo era una trabajadora cuando salí de la cárcel, no tenía otra herramienta. Entonces llego al trabajo. Sin embargo, estando en la cárcel, cuando yo empecé a cuidar a los enfermos de VIH, nos dimos cuenta que fuimos utilizados como conejitos de India para la construcción de la última generación de antirretrovirales. Todas las personas, como no era un medicamento real antirretroviral, pues aceleraba el sistema inmunológico y las enfermedades oportunistas pues hacían lo propio, ¿no? Todas las personas morían. Entonces, eran las que yo cuidaba, ¿no? Entonces, en el 2009 hacemos una denuncia, personas que nunca nos tomamos ese medicamento por ese temor que teníamos, y logró entrar la Clínica Condesa, la doctora Andrea, directora del programa de VIH de la Ciudad de México, y desde entonces nos empezaron a preparar, a dar información. Yo no sabía ni qué onda con la enfermedad, tenía muchos años sin atenderme, y entonces nos empiezan a educar, nos empiezan a preparar para ser promotoras pares en prevención, y eso es lo que salgo a hacer después de las cárceles. Yo empiezo a hacer prevención con trabajadoras sexuales, me encuentro con un panorama de trabajadoras sexuales que no sabían ni siquiera acercarse a un hospital, que no tenían documentos de identidad, porque las mujeres trans no nos identificamos con esa identidad. Aparte, cuando estás familiar, no te preocupas por sacar tus papeles, y en el trabajo no te pende ni CV ni documentos de identidad. Entonces, cuando llega este proceso de salud, no tienes acceso a la salud, pues porque no tienes documentos de identidad. Entonces, empezar a generarle sus documentos, empezar a robarme los comprobantes de los buzones, porque en los hoteles, que es donde vivimos las mujeres trans, porque no se nos permite un arrendamiento de un cuarto, de una casa, por la criminalización, entonces terminamos viendo en hoteles, los hoteles no te prestan un comprobante de domicilio. Entonces terminabas robándotelo de los buzones, ¿no? Y sacarle la credencial a una mujer trans, trabajadora sexual, sacarle su CUR, sacarle su acta de nacimiento, y eso generar un derecho, ¿no? El derecho a los antirretrovirales, a estos servicios públicos de salud. Y eso lo hago durante 6 años. Yo salgo de la cárcel del 2010 al 2016, y el 30 de septiembre pues llega un sujeto solicitando servicios. Varias de nosotras lo bateamos, sin embargo Paola se sube a ese carro y después de avanzar unos metros se detiene gritando mi nombre con gritos de auxilio. Llego al carro y escucho unas detonaciones de... En ese momento lo único que alcanzo a observar es cómo mi amiga se desvanece en los brazos de aquel sujeto mientras la aventaba al asiento del copiloto, y pues se me quedó viendo y me apunta, pero el arma se encasquilló. Entonces cuando yo me reviso veo que no me dio lo detengo y llega una patrulla que lo agarra en flagrancia con la mano, mi amiga gozando en una propiedad privada. No me quisieron dar nada de información porque me descartaron de una carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar, algo que no existe, cuando yo era la testigo principal. Y pues ese era el argumento por el cual me decían, no te podemos dar información y no podemos darte el cuerpo porque no eres la familia directa de Paola, ¿no? Entonces yo no desistí, me quedé las 48 horas, yo no sabía de leyes, no sabía ni leer ni escribir en ese momento, y al finalizar esa audiencia lo dejaron en libertad. Entonces me salgo buscando el cuerpo de Paola, me entregan el cuerpo y después de 2 noches de velación decido ponerla en la Avenida de los Insurgentes, su ataúd. Todos los medios me decían, ¿cómo y por qué la traes? ¿Es virtual? No, no es virtual. Paola en estas condiciones se viene a manifestar porque todavía ni la enterramos y dejan en libertad. Nosotras mismas agarramos. Desde ese momento, pues los medios, pues fue un clave, porque pues para que no... Yo ya nunca más pude ejercer el trabajo
ya no me iba a poner ahí para que llegara y me diera por detrás. Y bueno, lo que hice fue, logro la representación de X Justicia para las Mujeres, una organización feminista que da pro bono en abogados, y pues me dan la representación, logro tener la representación jurídica del caso como víctima indirecta, pero también logro medidas cautelares. Y pues ahí fue donde dije, tengo que hacer una organización o algo que me ayude a ser más visible en un país donde por ser persona física no te hacen caso. Y entonces decidí constituir Casa de las Muñecas Tiresias. Me acuerdo que yo preguntaba cuánto valía una organización, empecé a juntar porque yo ya no trabajaba, entonces los medios o las instituciones o todo el mundo que me pedía entrevistas, yo les decía, sí, dame de comer y dame para mis pasajes, ¿no? A huevo, y así a viví huevo. los 2 primeros años de la lucha. Después, cuando llego con el notario y le dije al notario, no, pues vengo por un acta constitutiva, ahí está el dinero, ¿a qué horas me la entregas? Porque llevo prisa. No. ¡A huevo! Y se me quedó viendo el notario y me dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso, mira, me tienes que traer documentos, una serie de información. Y yo, pues, no sé leer ni escribir. Y me dijo, no te preocupes, me puso a su secretaria, le empecé a contar todo lo que yo quería hacer y me decía, es que todo eso quieres hacer. Y yo escuchaba ahorita que decía, no, pues es que varias causas, pues sí, ¿no? Yo empecé a defender personas en situación de calle, consumidoras de sustancias, privadas de la libertad, VIH, ¿no? Y un contexto, ¿no? Migración forzada, ¿no? Y entonces te das cuenta que es interseccional, ¿no? Inclusive con personas afroamericanas, personas ciegas, personas sordas, ¿no? Personas con discapacidad o capacidades distintas, ¿no? Entonces te das cuenta que también dentro de estas poblaciones existen personas trans, existen personas gay, lesbianas, bisexuales, ¿no? Entonces tienes que ampliar el trabajo precisamente para que pues lo que tú estás haciendo en condiciones hacia el bienestar de otras personas, pues tiene que ser Oye, incluyente. ¿y lo tienes solamente a nivel nacional? Pues mira, ahorita estoy trabajando, bueno, trabajé en los 32 estados, pues dando esta visibilidad, conferencias en universidades, creando protocolos institucionales, creando iniciativas, también relacionándome con autoridades, secretarios, directores, creando convenios de colaboración para crear las condiciones estructurales para la atención integral de las personas LGBT. En 9 ciudades ya logré conformar un equipo de estructura de Casa de las Muñecas que ya brinda estos acompañamientos, que ya hace cambios de identidad, que hace jornadas de VIH, ¿no? Que está atendiendo a la banda, ¿no? Bueno, la placa me la gané, o sea, esta es una convocatoria y te asumen, ¿no? Ahora sí que como coordinadora de un área a nivel internacional por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero aparte, pues esto es prácticamente es una charola. No las enseñas. Eso es lo que te iba a decir. A la- saca la charola, enséñale la charola. Yo también quisiera tener una charola. A mí me para la Marina, el Ejército y les digo, comisionada, señorita, pásele lo que ¡A huevo! Oye, qué Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido.